Jackson. Bueno, ahora sí ya empezamos a grabar. No nos quedemos en la simple clase de aprender lugares y nombres, porque eso no nos va a decir nada. Pero cuando empezamos de alguna manera a unir lo que pasó en la historia de Colombia con lo que ha pasado en la historia del mundo, mejor, y con impacto en la historia de Colombia, podemos entender qué es lo que pasa hoy. ¿Listo? Y por eso venimos a la primera pregunta que les iba a hacer el día de hoy, o mejor, la primera palabra para que tengamos en cuenta. Hagámonos una pregunta que desde esta época, que vamos a hablar de la historia que vimos el año pasado, es la pregunta que está como rodeando a la historia de Colombia y a la historia de la humanidad, que es ¿para qué sirve o qué es ser humano? ¿Y para qué sirve ser humano? Básicamente esas dos son las preguntas claves que se ha hecho la humanidad y que como colombianos también en algún momento nos hemos hecho. ¿Para qué sirve ser humano y qué es ser humano? ¿Para qué sirve ser colombiano y qué es ser colombiano? Y casi que todas las comunidades y todas las sociedades en su momento se han intentado responder esa pregunta. ¿Ven? Entonces vuelvo y les digo yo, no lo veamos desde algo tan viejo, no, miremoslo ahorita. Si yo les puedo hacer esa pregunta hoy, ¿qué es ser humano y para qué sirve ser humano hoy 2021? Pues tendríamos que hablar necesariamente de algo que es, ¿qué es el humano hoy? Sobre todo cuando estamos en una época de pandemia y vemos que la muerte es algo más cercano de lo que creíamos. Yo les decía a ustedes que esto fue la Edad Media y el muñeco así de los picos grandes y la gente vestida de negro y los muertos en las calles. Y uno decía, no, pues sí, terrible, pero eso ya pasó. Y ahí es donde uno dice, ¿seguro que ya pasó? Porque entonces, ¿por qué estamos hablando de un segundo pico y que ahorita en abril viene el tercer pico de esta pandemia? ¿O qué aprendimos de humano, de ese ser humano del siglo XXI? ¿De verdad aún somos humanos? Una cosa es ser hombre y mujer y otra es ser humano. Lo digo es porque, por ejemplo, una de las cosas que nos demostró el año pasado por esta época, que empezamos, bueno, póngale un mesecito más, que empezó la cuarentena, es que realmente la Tierra no necesita del ser humano para funcionar. Inclusive ustedes se dieron cuenta en las noticias y la Tierra empezó a funcionar a pesar del ser humano. Las noticias que eran que empezaron a llegar delfines a Cartagena, que volvieron los peces a los canales de Venecia, que se recuperó la capa de ozono, que hubo un aumento de la población de osos polares, que, ¿cuál era la otra por allá? Ah, que habían pingüinos llegando a las islas de Chile, que la otra noticia, aquí en Bogotá nomás, empezaron a aparecer zorritos de monte en la séptima, sobre la séptima, mostraban imágenes de zorritos de monte ahí sobre la séptima que bajaban de las montañas de Montserrat y de esta parte de la Calera. Inclusive aquí en la Calera se empezó a ver más pájaros que lo que se ve hoy, por ejemplo. Y la respuesta es, bueno, ¿qué hemos aprendido de esto? Y yo les puedo decir, pues nada, pareciera que nada, ¿no? Porque tanta ciencia, tanta tecnología, y hoy otra vez empezaron a hablar de los aumentos en los casos de COVID, se empezaron a hablar nuevamente en aumentos de contaminación, se volvió a empezar a hablar de una pérdida nuevamente de lo que se ha ganado en la capa de ozono. Entonces, realmente, esa pregunta de qué es ser humano, hay que verla desde el actual. Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros como humanos del siglo XXI. ¿Listo? En su momento, que era lo que íbamos a mirar, la primera parte de la guía que les puse es eso. ¿Qué preguntas empezó a hacer el ser humano sobre qué era ser humano? Y en esta época con la cual empezamos la explicación de historia del año pasado, fue el Renacimiento. Lo llamaba Renacimiento precisamente porque era volver a comenzar de un periodo de la Edad Media en la cual otra explicación sobre el ser humano había metido Dios como en la parte más importante del pensamiento
pero de ahí o todo era Dios o nada era Dios, y si todo era Dios, entonces todo era permitido que hablara en nombre de Dios y que hablaba en nombre de la humanidad, entonces ya era cuestionado porque no tenía Dios. El Renacimiento prácticamente fue volver a comenzar esa etapa de decirnos, bueno, ¿qué es ser humano renacentista? Claro, ellos no le decían renacimiento porque ellos ni siquiera sabían que se llamaba renacimiento. Ese nombre se lo van a colocar casi los seres humanos de 100 años después de esa época. Pero ya empezamos a hablar de un renacimiento, de un volver a poner, como en las imágenes que les estoy mostrando, al ser humano en el centro del conocimiento, en el centro del mundo. ¿Listo? Eso se llamó Renacimiento y por eso las imágenes que vamos a ver, casi siempre que ustedes se dan cuenta, la imagen central o la que más destaca o la que más se ve es la de un hombre o la de una mujer, sobre todo desnudos. Y la razón era para mostrar cómo es el ser humano. Esta pintura que se llama la Venus de Milo era la imagen de la diosa Venus, se supone que ella es Venus, una de las diosas más hermosas de Grecia, ¿cierto? Saliendo de una concha de mar, ¿cierto? Y pues está agitada tanto por una mujer que la va a cubrir como por unos ángeles que a la vez hacen de viento y es la que le hace tener el movimiento. Esta fue una de las imágenes clásicas del Renacimiento. Otra de las que ustedes conocen clásicas que aparece en la guía, la Gioconda, ¿listo? Otra de las grandes imágenes icónicas del Renacimiento, que sobre eso también hay muchas inquietudes, muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién era ella? Unos dicen que era una princesa que iba a ser reina y que el que la pintó se inspiró en ella, perdón. Otros dicen, no, 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 esta era una mujer muy bonita, a la que el tipo le gustó y la pintó, pero pues no, no era así como muy decente. Algunos decían que era, pues, se dedicaba a la prostitución, pero que era muy bonita, y le impactó la vida de la chica y por eso el tipo la pintó. Otros dicen, no, inclusive esta no es una mujer, es él, Leonardo da Vinci, que fue el pintor, fue él el que se pintó como si hubiera sido mujer. Entonces hay muchas versiones sobre quién era realmente esta mujer. Lo que sí está claro es que es una de las imágenes más importantes del Renacimiento, porque si ustedes se dan cuenta, la mujer es la que lleva el centro de la pintura. Claro, ya con el tiempo han empezado a comprar que el lugar, que esto quiere decir algo, que el color aquí era otro, que está pintando no sé qué vainas por aquí católicas, que la postura de la mano, bla, 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 bla. Bueno, eso ya con análisis que se han hecho hoy de esa pintura. Pero lo importante que es que aquí la protagonista de la pintura es un ser humano. ¿Ven? Ya no es una virgen, ya no son santos, ya no son ángeles, no. Aquí la protagonista es un ser humano. Entonces, por ese motivo es que empezamos a hablar de renacimiento, porque es volver a poner al ser humano en el centro del cuento. La otra que les ponía es una imagen clásica, clásica también, que yo creo que también todos la hemos visto. ¿Listo? Está pintada en el Vaticano, está en el techo del Vaticano de por sí, que es la típica imagen de Dios y el hombre, ¿listo? En la cual Dios, que metemos la religión, porque acuérdense que la religión no se olvida, simplemente se le da igual de importancia al hombre que a la religión, pero no se deja de lado, todo lo contrario, esta pintura reafirma la importancia de Dios tocando al hombre, pero aquí también empieza otro elemento como a cuestionarse. O sea, la imagen del ser humano importante es hombre. O sea, ¿por qué no tiene aquí pintada una mujer, por ejemplo? ¿Por qué Dios es hombre? ¿Por qué no es mujer? Porque Dios está unido, miren, creo, al parecer, son ángeles, ¿cierto? Y niños, y solamente aparece una como con tono femenino. Todos los demás son hombres. Entonces también empieza a jugar ahí una expresión en la cual el ser perfecto tiene que ser masculino. Y eso es algo que va a durar durante siglo XV, XVI, que se pintó esto,
hasta más o menos el siglo XX. O sea, que esos movimientos feministas, esos movimientos de reivindicación de la mujer son muy importantes, pero su fuerza realmente es actual, es de ahorita. ¿Listo? Lastimosamente, la imagen de que el ser perfecto es hombre, eso ya empieza a calar mucho en la mente de la gente. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es que estamos hablando de la parte bonita del cuento, pero recordemos que aquí también está la otra parte del Renacimiento. Yo siempre les decía que hay que verlo al otro lado, la otra cara del Renacimiento. Y la otra cara del Renacimiento somos nosotros. Es decir, la conquista de América, el robo del oro americano, ¿cierto? La explotación del indígena, la esclavitud del negro, ¿cierto? La imposición de la corona española, eso es Renacimiento también. Entonces yo por eso les decía a ustedes, esta es la cara bonita del Renacimiento, pero hay otra que es la cara, digámoslo, latinoamericana del Renacimiento, que ya no es bonita. Ya Dios, por ejemplo, no se pinta negro, ni se pinta indígena. ¿Ven? Ya la mujer del cuadro es una mujer, sea gordita aquí como la Mona Lisa o como sea, pero es una mujer blanca. O sea, tú aquí no ves una indígena. ¿M? Tú aquí no ves, por ejemplo, una mulata. Tú aquí no ves, por ejemplo, una negra. La imagen de el ser perfecto es el ser europeo. Entonces, eso hay que empezar también a cuestionarlo. Bueno, nuestra historia latina, o bueno, mejor, nuestra historia de la modernidad latina comienza atrasada 100 años prácticamente porque lo que era renacimiento para el mundo fue esclavitud para nosotros. Y tiene toda la lógica de este mundo. ¿Por qué? Porque esto hay que pagarlo. Hay que pagar la pintura, hay que pagar al pintor, hay que pagar la piedra, hay que pagar las herramientas de la época, ¿no? Hay que pagar la tela para pintar, el lienzo, hay que pagar la palestra de colores, hay que pagar el transporte. ¿Y de dónde va a salir el dinero para pagar todo eso? Pues de América. De América es de donde va a salir el oro, la plata. Recordémonos que en el sur hay algo que se llama Río de la Plata, que era por donde salía la plata, precisamente, que hoy viene siendo la frontera entre Argentina, Uruguay y Paraguay, creo. Creo que es Paraguay, Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, lo que fue renacimiento para el mundo europeo fue Edad Media tirando a esclavitud. No, ¿cuál tirando? Fue esclavitud en América Latina, ¿ve? Y todo eso que fue una grandeza del ser humano, pues a la hora de la verdad fue una tristeza para el latinoamericano, porque lo que era el hombre libre para el mundo era el hombre libre, pilas, el hombre libre era primero hombre, no mujer, segundo libre, europeo, y tercero blanco. Entonces aquí ya vemos tres condiciones en ese renacimiento que aquí no podríamos cumplirlas. Inclusive me atrevería yo a decir, es la hora que aún tenemos en la cabeza que hay, que la idea del hombre importante es el hombre blanco, hombre y normalmente bogotano o paisa. ¿Ve? Todavía tenemos esa idea en la cabeza. Ejemplo, ¿por qué Colombia no ha tenido una mujer presidente? Por ejemplo, esta mujer que es la vicepresidenta, usted la ve y realmente esa mujer no representa a las mujeres de Colombia. Es una vieja que ha estado toda su vida rodeada de mujeres, de hombres, perdón. Es una mujer que cada vez que habla se le cuestiona lo que dice de las mujeres, ¿cierto? Es la que aún dije que la mujer, una de las funciones de la mujer es estar en el hogar. O sea, pleno siglo XXI lo ha dicho con esta cuarentena. Y además de eso, pues es una mujer que políticamente es muy cuestionada porque ha tenido, su familia ha tenido nexos con el narcotráfico, con los paramilitares, y es la mujer más importante de Colombia. Bueno, políticamente hablando, ¿no? Imagínense, imagínense.
Es el segundo cargo más importante de Colombia, el vicepresidente, que es una mujer que no representa a las mujeres. Otra pregunta, ¿por qué no hemos tenido un presidente negro o negra? ¿Por qué no hemos tenido una presidenta o presidente indígena? ¿Por qué la gente votó como loca por el que dijo Uribe y el que dijo Uribe no vivía ni siquiera en Colombia? Duque vivía en Estados Unidos, en Miami. El hombre que vino a vivir a Colombia y al año y piquito fue nombrado presidente. Por eso yo no me extraño que el tipo no quiera hablar con los indígenas y no quiera hablar con los estudiantes y no quiera hablar con los negros, porque el hombre no conoce. El hombre, la Colombia de Iván Duque es la Colombia que ve desde el avión, cuando uno llega y cuando uno sale. La Colombia de Iván Duque empieza en Bogotá y termina en Medellín, y al norte termina en Cartagena. ¿Mm? Entonces, si uno se da cuenta, uno dice, ay, tan exagerado el profe. Pregunta, ¿ha cambiado algo eso? Claro, o ya no cogen un negro a látigo, pero lo cogen a bala. Y si no, miren lo que está pasando en Buenaventura. Claro, o ya no, digamos que, ¿cómo que le dice? Sí, secuestran a un indígena y lo ponen a trabajar. Pero mire cuánta gente en Colombia trabaja hoy en una manera de trabajo informal, que parece más secuestro que informal, en las plantaciones de hoja de coca que están utilizando las disidencias de la FARC y los paramilitares. ¿Mm? Entonces, sí, claro, no se puede decir que es igual, obviamente que es una estupidez decir que es igual, porque estamos hablando que esto fue hace 5 o 6 siglos, o que hace 600 700 años, pero hay cosas de renacimiento, de ese renacimiento que nos tocó pagar a nosotros, que en pleno siglo XXI, con todos los cambios que han pasado, pero el centro del problema aún persiste. ¿Por qué tenemos la idea de que el hombre blanco es el que sabe? ¿Mm? Aquí todavía tenemos la idea de que el indio, porque todavía le decimos indio, no indígena, sino indio, que el indio es el que vive allá en la montaña muchas veces fumando marihuana. ¿Ve? Entonces, aún persiste esa idea en nuestra cabecita, como sociedad colombiana, de que el negro y el indio son inferiores y la mujer también es inferior. Ojalá eso empiece a cambiar con ustedes, ¿no? Por eso les digo yo, esa es la idea de estas clases, que ustedes empiezan a ver la actualidad y la historia similares, porque a la hora de la verdad han pasado 700 años, pero los problemas de base, los problemas de raíz no han cambiado. Y por eso es que la gente no se da cuenta de esto cuando va a ir a votar. La gente termina votando por el otro porque qué bonito es la foto, porque es guapo, porque me dijeron, ¿cierto? Porque si no voto por él, mi papá se queda sin trabajo. Y la pregunta es, ¿y no se quedó ahorita sin trabajo en la cuarentena? Entonces uno dice muchas veces, bueno, no, o sea, el problema de la historia de Colombia es que la gente cree que eso no vale la pena estudiarlo porque ¿para qué? Si eso ya pasó. Y lo peor es que lo digan de esa forma, no, eso ya pasó. Y uno va a ver y pues no ha pasado. Lo que ha ocurrido es que ha cambiado. Bueno, pero no ha pasado. Bueno, eso vendría siendo como el primer tema de la guía. Renacimiento, y hay unas imágenes que también les aparecen en la guía. No les adelanto la guía porque si no les estaría dando la respuesta. La segunda, ya saben, ya me dice aquí que quedan 2 minuticos. Entonces, ahorita apenas yo les diga que queda por ahí un minutico, por favor, no, yo los desconecto y vuelven y se conectan con el mismo enlace. Mientras tanto, yo voy buscando aquí la otra imagen. Bueno, las otras imágenes que van a llamar las revoluciones burguesas. Aquí es el otro grupo, por así decirlo, de la historia del mundo, que también tiene que ver en parte con la historia de nosotros, bueno, de nosotras y de nosotros, pero obviamente con una demora de 200 años. Por eso les digo que siempre piensen que la historia de Colombia pareciera que va unos 100, 150 años atrás de la historia de los otros lugares, al menos de Europa y de Norteamérica. Lastimosamente aquí va así.
Bueno, entonces las revoluciones burguesas, ¿cuál es el nombre? ¿O por qué se le llama burgués? Porque las revoluciones que empezaron a ocurrir en varios lugares del mundo, pero ya no impulsadas desde la gente, digamos, de la corona, sino de la gente que no tenía tanta riqueza como los reyes, pero tenía muchas ideas de cambio. Entre ellos, por ejemplo, los que querían abolir la esclavitud, porque se dieron cuenta que tener esclavos salía mucho más caro que tener a gente libre que trabajara voluntariamente, poniendo mayor esfuerzo en la producción y evitando que los estuvieran amenazando con matarlos y todo, sino pagándoles un sueldo. Entonces, pasamos de la idea de tener un esclavo a tener un trabajador. ¿Ve? Eso es algo que hoy pareciera tonto, hoy pareciera algo lógico, o sea, que yo no puedo tener esclavos sino trabajadores, pero para que esa idea la hubiéramos tenido hoy, tuvieron que pasar alrededor de 5 revoluciones burguesas en más o menos un periodo de 300 años. Bueno, ojalá que conecten rápido, rápido. Nos quedamos así como para no, quedamos como cortados en la explicación. Bueno, bueno. Bueno, entonces si estamos hablando del segundo momento que fueron las revoluciones burguesas. ¿Listo? Esas revoluciones burguesas, para entenderlo, no es que sea así obligatoriamente, ¿vale? Pero para poderlas entender, aquí les estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, recuerden que tienen que tener un cuadernito al lado. Yo les había dicho, para ir tomando apuntes. No que queden solamente con el, ay, yo le tomo pantalla yo le tomo foto a la pantalla del profe, porque después viene la canción de Karol G y se les olvida que ahí guardaron y borran las fotos de la pantalla por poner la canción, por ponerle memoria al celular para jugar Free Fire y todo eso, y luego que queda la clase sin saber. ¿Listo? Entonces, las revoluciones burguesas, ¿cuáles vendrían siendo? Para que lo tengan muy en cuenta. Van a ser esas revoluciones de alguna manera eh, que implican un cambio político y popular. Tengan en cuenta eso. Es decir, que ya no son solamente hechas por la gente del común, sino por la gente que de alguna manera sabe que hay que cambiar ese sistema de gobierno de la esclavitud por uno nuevo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el oro es algo que usted no puede sembrar y sacar más oro. O sea, yo no puedo como la fábula de Juanito y los frijoles, yo no puedo sembrar monedas para que salga un árbol de billetes. ¿Ve? Entonces, ¿qué ocurre? Esta gente dice, hay cosas como la economía que en algún momento hay que cambiarlas. O sea, no podemos seguir viviendo en una economía de esclavitud, en la cual hay un negro, a la cual yo compro, me lo llevo al otro lado del mundo, lo pongo a darle una peña por ahí ¿qué? Sí, ¿cómo que le llama eso? Sí, en una gruta, ¿cierto? En una cueva, que hoy llamaríamos una mina, ¿cierto? O yo no puedo tener un indio que me cargue, me lleve, me traiga y haga de todo por mí, ¿cierto? Yo no puedo mantener un sistema así porque es un sistema que está condenado a acabarse. Inclusive, uno de los movimientos que impulsó la independencia de Colombia fue ese, que el oro se había empezado a acabar y España necesitaba oro para mantener, como lo vimos ahorita, los barcos, la gente blanca, la gente rica, necesitaba oro. Y si ya no había oro, entonces ¿de dónde iba? ¿Cómo iba a mantener la riqueza si ya no había riqueza? Entonces empezamos a hablar de esos segundos momentos en los cuales tiene que existir un cambio político y popular. Y sobre todo ese cambio político popular va a tener un nombre, por favor, para que lo tengan aquí muy en cuenta. Eso se va a llamar liberalismo. Ténganlo muy pendiente, esa palabra la van a ver inclusive hasta hoy, en pleno siglo XXI. El liberalismo, ¿qué fue?
fue una corriente económica. Ojo, ello no era que el liberalismo es tan bonito, somos buenos seres humanos y vamos a liberar a los negros de África de la esclavitud española. Y vamos a liberar a los indígenas americanos de la esclavitud española. No, eso no es liberalismo. Liberalismo es decirle a la gente, usted está en la capacidad de ser libre, pero libre para comerciar, libre para tener riqueza, libre para intercambiar productos, sin tener que pagarle impuesto a la corona española, a la corona portuguesa, a la corona francesa y a la corona inglesa. Ese es el liberalismo, es decir, vamos a hacer negocios, usted y yo, no como negro y amo, sino como trabajador y como empleado y jefe. Eso es el liberalismo, ¿listo? Liberalismo no es que usted diga es que voy a liberar a los pobres seres humanos que los esclavizan. No, liberalismo era decirles, vamos a liberar a los seres humanos que los esclavizan para contratarlos como trabajadores y empezar a cobrarles impuestos, empezar a cobrarles plata, porque es trabajador y como trabajador tiene que pagar pensión, salud, todo lo que pagan sus papás hoy. A sus papás no los contratan porque pobrecita, qué bueno, vamos a hacer una obra social con los papás y mamás de la Aurora para que tengan trabajo y los niños tengan internet para que puedan estar en clase. No, realmente el liberalismo es decirle, bueno, papás y mamás de la Aurora, vamos a contratarlos que para que ustedes vayan y compren un plan, un paquete de datos en Claro, en Movistar, en Tigo, y empiecen a contratar con un servicio para que tengan internet, para que los chicos tengan con que ver televisión y además que estudien. ¿Ve? ¿Por qué creen que en el colegio hasta hace 15, 10, 15 años más o menos empezó el cuento de meterles el SENA en el colegio? ¿Por qué llegó al SENA? Porque querían que los niños de la Aurora fueran mejores personas y supieran mucho más del mundo para cuando salieran a grado 11. Eso no. O sea, ¿por qué el SENA en el colegio existe? Pues porque necesitan a ustedes empezarlos a educar en una educación que les va a generar en el futuro plata o modos de trabajo para que paguen impuestos cuando sean grandes. Es así de simple. Por eso el SENA, ¿cuáles son los cursos que capacita el SENA en el colegio? Contabilidad. ¿Ven? El SENA en el colegio que es educación ambiental, que es manejo de tierras, sobre todo ustedes que la mayoría viven aún en lugares donde hay campo. Tres, el año pasado era contabilidad, electricidad. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes decían, bueno, pero es que vamos a hacer una finca, vamos a hacer una casa y no hay quien que vaya al poste y meta aquí el contador y que el contador salga a la luz para que la gente tenga con qué trabajar. Entonces, ¿qué ocurrió? Empezamos a ver que ustedes se dan cuenta ya no de una forma tan romántica, sino de una forma práctica. O sea, el liberalismo nos dice, tenemos la necesidad de empezar a comerciar con gente libre. En el caso de ustedes, ustedes son la gente libre que van a ser los futuros comerciantes. ¿Comerciantes de qué? De su propia mano de obra. Es decir, de lo que usted aprenda en el SENA y en el colegio. ¿Listo? Entonces, ¿sí ven que esa idea aún está? Y a ustedes les toca, porque todos los colegios de Cundinamarca, de La Calera, tienen SENA. Todos. Y de Bogotá también, casi todos los colegios de Bogotá tienen SENA o tienen otra cosa. Inclusive hay algunos que tienen SENA y tienen otra. O sea, usted no solamente responde por uno, sino por tres. Por el colegio normal, por el SENA y por otro más. ¿Ve? Entonces, es el liberalismo metido en la educación. Entonces, por favor, quiero que se lleven en la cabecita que esas revoluciones burguesas buscaban incentivar el liberalismo. Y no el liberalismo como vamos a defender a los negros de África y a los indígenas de América. No, es vamos a defender a los negros y a los indígenas para que se liberen y una vez liberados, poderlos contratar como trabajadores. ¿Listo? Tengan muy en cuenta eso. Y lo tercero, que es lo más importante, llevarle a la gente la idea de la ilustración. ¿Por qué? Porque uno de los pilares de la ilustración del siglo de la luz era la ciencia. O sea, ya no podemos hacer las cosas porque el sol y la luna nos dicen que hoy es bueno cultivar. No, ya no. Ya tenemos que empezar a hablar
con un pensamiento científico. Cambios de luna, regímenes de lluvia, semillas, lugares de fertilización, abonos, plantas, ¿sí? Ya no podemos decir, es que la diosa luna y el dios sol se van a enamorar en el cielo y van a tapar con su beso una noche en la mitad del día. No, vamos a hablar de eclipses, ¿ve? O sea, ya tenemos que quitar esa mente metafísica y meterle la mente científica a lo que hacemos. Esa era la idea. Y por eso también ellos hablaban de quitar la esclavitud en el mundo, porque un hombre libre es un hombre que va a empezar a investigar. Y cuando uno investiga, crea ciencia. Y cuando crea ciencia, mejora las cosas para el resto. Yo hago ciencia no solo para mí, yo hago ciencia para todo el mundo. Por ejemplo, esta clase. El hecho de hacer ciencia, no estoy diciendo que el tipo que se inventó el computador lo está haciendo para él. No, se inventó el computador para él, para la mamá, para el papá, para los primos, para los tíos, para los niños de la Aurora, para los niños de Colombia, para los niños de América. El tipo inventó el computador ¿para qué? Pues para venderlo. Es así de simple. ¿O ustedes dónde han visto una empresa que regale los productos? Ni siquiera el éxito. ¿Ve? O sea, la ilustración es ciencia y ciencia en términos actuales traduce en plata. ¿Cuánto creen que van a cobrar por las vacunas del COVID? Pues que los van a regalar así, van a llegar un camión y va a empezar a repartir la vacuna del COVID aquí en la Aurora para que se las den en las loncheras a ustedes cuando lleguen al colegio. ¿Qué va? Eso es puro negocio. Por eso, ¿ven? Eso mismo acá. Dicen que es que, profe, ¿puedo hablar? Sí, sí. Profe, dicen que es que tocan hospitales, ¿cómo le digo? No en todos no en todos los hospitales, ¿verdad? Que es hospital, digamos, como los de ricos y eso. Es más, Los más avanzados, creo. sí, claro. Por eso, ¿ven? Ilustración es ciencia y ciencia que traduce en plata. Y todo eso es para los que manejan harta ¿Ven? plata y todo eso. Eso Y, no, y eso viene desde acá, desde la revolución. Ahora sí se dan cuenta por qué esto que pareciera viejo no es tan viejo como lo que estoy diciendo. Es, nosotros hoy somos el resultado de todo esto en el siglo XXI. Todavía seguimos hablando de plata, de ciencia. La ciencia genera plata. Inclusive ya el querido, excelentísimo y muy inteligentísimo presidente Iván Duque permitió llegar a Colombia la vacuna china, que tiene un 45% de efectividad. O sea, es una más vacuna en la barata. cual No la es pagan. más barata, pero le van a decir a usted, póngasela, pero si no le funciona, no es mi problema. Ah, no, pues yo quiero Allá una que me usted. sirva, porque yo para qué quiero una que no, que si me va a servir o no me va a servir. Ah, bueno, quiero una que sí le funciona, entonces pase para acá y esta sí le funciona, la de Pfizer, que ya dijo que tiene un 95% de efectividad. Esta aquí le funciona, tiene el 95%, pero pues esta tiene un costo, su merced, que no cubre la EPS, esta es un costo que, pues digamos que usted quiere, que la pueda elegir al señor William Morantes, para que se la compre la familia y se la compre también para los primos y la novia y los hermanos y tiene un costo familiar de tanto y tanto. Pero como William dije, no, no me caja, tranquilo, no se preocupe, yo le ofrezco la vacuna en módicas cuotas, ¿cierto? Para que le caiga más barato usted y a su familia, las puede pagar con el recibo de Codensa, las puede empezar a generar un negocio a partir de una necesidad. Eso es liberalismo y eso es ilustración en pleno siglo XXI. Por ese motivo hay que empezar a mirar esto. Yo les decía, sí, las revoluciones burguesas fueron importantes, claro, importantísimas, porque entre otras cosas, pues quitaron la esclavitud del planeta y eso ya es mucho. Pero detrás de eso también hay una situación en la cual ya no podemos verlo tan romántica la cosa, ¿no? O sea, sí fue bueno, pero de eso tan bueno no dan tanto, dicen por ahí. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque vamos a hablar este año de la historia de Colombia. Y la historia de Colombia, todo esto ha sido impuesto. O sea, ustedes no se han dado cuenta que en Colombia se haya creado algo
por la necesidad colombiana. Todo viene de afuera y lo meten acá. Y como dicen, como esto genera plata, entonces metámoslo en Colombia. En los años, de pronto con papás, si están por ahí escuchándome, tías, en los años 70 el negocio era compre tierras para secarlas. Y entonces los humedales en Bogotá los empezaron a echar ladrillo y tierra y piedra para secarlos. Y empezaron a construir barrios como Suba La Serena, Suba Rincón, Bosa La Libertad, San Cristóbal Sur, Ciudad Bolívar, Usaquén, pero San Cristóbal Norte, El Codito. Y uno decía, pero venga, esos lugares no son muy, ambientalmente no son muy seguros. El Codito queda en una peña que es así, realmente, la montaña. Ah, pero eso por allá es barato. Pues sí es barato, pero ambientalmente no es nada seguro. Ah, pero la gente tiene con qué comprar por allá. ¿Ve? Entonces empezamos a construir una idea de ciencia a la colombiana que no era la ciencia, digamos, que necesitábamos, pero era la ciencia que podíamos pagar. Entonces, como era la ciencia que podíamos pagar, pues esa fue la que empezamos a obtener. ¿Mm? Entonces, estas ideas del liberalismo y de la ilustración a nivel histórico mundial, pues claro, también nos van a llegar a nosotros, pero nos van a llegar con una intención distinta a la que fue hecha, una intención en la cual Colombia tiene que verse metida para producirle a los demás. Esto ya es lo que vamos a ver en la siguiente clase de historia. Por ahora, ¿cuáles son entonces esas revoluciones? Como les decía, más o menos van a ser 5 revoluciones burguesas que van a ser en diferentes periodos de tiempo. Eso no es solamente que se dieran por una, que se dio una y a los 5 días la otra y al mes la otra, no. Entre una y otra pueden haber inclusive hasta 100 a 150 años de diferencia. En la guía les ubico mejor el tiempo, pero para que ustedes más o menos la tengan en cuenta. La primera que va a llamar la Reforma Protestante. ¿Listo? Que de eso hablamos el año pasado, fue la división entre católicos y protestantes, que después se van a llamar cristianos. Entonces, de ahí empezamos a hablar de una división en lo que es la fe. ¿Listo? Seguir al pie de la letra lo que dice el Papa o seguir una nueva forma de entender la religión, sacando al Papa a un lado, pero sin perder el catolicismo. Entonces, esa fue la Reforma Protestante. Martín Lutero, Juan Calvino y todo lo que vimos el año pasado. La segunda, la imprenta. Prácticamente entre la Reforma y la imprenta hubo más o menos 80 años de diferencia. Y la imprenta, el hecho de construir la imprenta va a generar algo que se va a llamar el enciclopedismo. ¿Qué es el enciclopedismo? Empezar a organizar, bueno, organicemos el mundo. Empezamos a escribir en el mundo qué hay. Entonces, yo veo, por ejemplo, que ahí Juan Eslava tiene una gorra. Bueno, ¿qué es una gorra? Entonces, gorra, elemento para cubrir la cabeza en clases de historia. Ah, bueno, ¿eso de qué está hecho? De tela. ¿Qué es la tela? Tela, material de forma, que se puede malear para que es diferente que elementos. Ah, ok. ¿Y qué es un elemento? Elemento, parte más pequeña de un conjunto de cosas que permiten utilizarse en varios productos. ¿Qué es un producto? Producto, consecuencia de la acción. Entonces empezamos a explicar lo que hay en el mundo a partir de la enciclopedia. Por ese motivo, de pronto los que viven con los abuelitos o los papás de mayores de 45 años, en la casa casi siempre hay algo que son varios libritos que se llaman las enciclopedias, porque eso viene desde el siglo XVII, la necesidad de empezar a escribir qué es lo que hay, para que todos sepamos qué es lo que tenemos, porque no sabemos ni siquiera qué tenemos, tanto así que la próxima clase que vamos a empezar con los temas de la historia de Colombia, aquí en Colombia también les tocó llegar a traer la enciclopedia. El problema es que esto empezó a crecer en el siglo XVII y aquí en Colombia llegó en el siglo XIX. Pero empezamos aquí a hacer la primera enciclopedia. La primera enciclopedia de Colombia fue hecha a mano, fue pintada. El tipo iba vereda a vereda, río a río,
así como el cuento, río arriba, río abajo, pintando, porque en esa época no había cámaras, pintando qué era lo que veían, el nombre del pájaro, el nombre de la planta, el nombre del gusano, el nombre de la comunidad indígena a la que llegaban, el nombre, y todo eso lo pintaban y lo escribían y lo pintaban y lo escribían. Eso en Colombia se llamó, de pronto lo han escuchado y si no vamos a hablar de, vamos a comenzar por ahí la historia de Colombia, es lo que llamó la expedición botánica. Y la expedición botánica no fue otra cosa sino hacer el inventario de lo que aquí había para saber cuánto impuesto empezar a cobrar. Porque acordemos que aquí nosotros no éramos libres, nosotros hacíamos parte de España. Y España era la dueña de todo esto, pero ni siquiera sabía de qué era dueña. Algo muy parecido como a lo que pasa hoy con los computadores, que usted es dueño de todo el conocimiento en Internet, pero todavía no sabe ni siquiera de todo ese conocimiento que realmente le sirve. Por eso cuando usted me dice, ay, pero es que yo no encontré nada de eso. Yo le digo, ¿no encontró o no busco? Ay, pero es que yo no tengo internet. Ah, y no hay libros en el colegio o en su casa, porque allá está Mabel trabajando todos los días. Entonces no me puede decir que no lo encontró. Ay, pero es que el libro yo no sé. Ah, eso es otra cosa. Una cosa es que usted no sepa y otra cosa es que no lo encuentre. ¿Ve? Entonces, ahí es donde empieza el enciclopedismo a jugar. Y hoy el enciclopedismo del siglo XXI, ¿cuál sería? Pues el Internet, Wikipedia, Google. Ese es el enciclopedismo del siglo XXI. Toda la información del mundo metida en una pantalla. Luego, ¿qué viene? Después del enciclopedismo, viene la independencia de Norteamérica. Como les digo, aquí de pronto ustedes me dijeron, oye, profe, pero así de largo. No, pues aquí yo estoy saltando para poderles dar como un bosquejo de los más importantes. Vuelvo y repito, entre este y este hay casi 200 años. Y en 200 años pagaron muchas cosas. Pero pues es como para tenerlo en cuenta, que ustedes tengan claro el impacto de, de esas independencias, perdón, de esas revoluciones. La independencia de Norteamérica y después de Suramérica, es más, pongámosle Norteamérica, raya, Suramérica, fue de las independencias, de los movimientos, de las revoluciones burguesas más importantes, porque aquí ya empezaron a hablar de las cosas muy cercanas al liberalismo. Por ejemplo, quitar la esclavitud. Eso es algo que es fundamental en América, quitar la esclavitud. Hay que quitar la esclavitud para que la gente pueda ser libre. Y libre, como ya lo dijimos, no porque sean buena gente que quiero que la gente sea libre, sino libre para que puedan comerciar. Libre para que yo los pueda contratar a menor precio, más barato. ¿Listo? Para eso es que la libertad en las revoluciones burguesas. Entonces, la independencia de Norteamérica, que empieza con un movimiento de ilustrados, de personas de ley, de personas pensantes, como el señor George Washington, del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, tanto así que la capital de ellos se llama Washington, eh, y el billete más caro es el billete de $100 donde aparece la carita de Washington, es donde precisamente se empieza a hablar de un mundo libre, ¿no? Que necesita un mundo libre para la gente. Y el mundo libre de la gente es el mundo donde cual no exista esclavitud y no, ni siquiera, no exista el otro que me está imponiendo una norma, sino que yo mismo cree mis propias normas. Es decir, no necesito de España para saber que yo como colombiano tengo que tener unas normas que me hacen colombiano, no español. ¿Ve? No necesito de Portugal para saber que como brasileño yo tengo una norma, tengo un código, tengo una cultura que no es la portuguesa. En el caso de Norteamérica, no necesito de Francia ni de Inglaterra para que me digan que yo como americano, porque desde ahí se empezaron a hablar americanos, estos hijos de madres, creyendo que hablaban por todos y no, realmente hablaban solamente por ellos. Para que yo como americano independiente pueda construir una nación libre,
bajo ese esquema de nación libre que ellos siempre han montado toda su historia. Si ustedes se acuerdan, las mejores películas, las películas de ciencia ficción que siempre ponen en un domingo, siempre hablan de la libertad y la independencia. Siempre, siempre esas dos palabritas que están ahí metidas. Libertad, independencia, en todas las películas gringas, hasta la de los superhéroes. ¿Cuál es la idea que está de fondo detrás de los Vengadores? Que hay un man que quiere llegar aquí a matar a la mitad de la gente que se llamaba Thanos. Y la idea de los Vengadores, ¿cuál era? La independencia y la libertad. La gente tiene el derecho a vivir. ¿Ve? Y antes había salido otra de los Vengadores donde el malo de Thor, que era Loki, el hermano malo, quería esclavizar a la gente porque la gente esclava no se va a criticar, sino va a producir. Y los Vengadores quieren liberar a la gente, evitar que ese personaje llegue. ¿Ven? Y podemos hablar de películas como los bichos que salen del mar, Titanes del Pacífico, y Los Hombres de Negro, y El Día de la Independencia, y el Renacido que ganó Oscar hace 3 años, con Leonardo DiCaprio, y todo el cine gringo siempre ha tenido esas dos ideas, la libertad y la independencia. Esas dos han estado completamente en todos los libros, en las películas, en los monachitos. ¿Por qué? Porque es una idea que ellos van a tener. Independencia norteamericana, obviamente independencia a la norteamericana y libertad a la norteamericana. Y en Sudamérica, pues nosotros tenemos el movimiento suramericano que es fundamental, el de Simón Bolívar en el norte, buscando liberar 3 países. Aquí siempre han dicho que son 5, mentira, en esa época no eran 5, eran 3. O sea, el hombre siempre pensó liberar 3. Lo que pasa es que esos 3 hoy son 5. Y por eso Bolívar, el que liberó 5 naciones, no, realmente liberó fue 3, porque era lo que existía en la época de él. Venezuela, Ecuador y Colombia. Pare de contar. Ay, pero ¿y Panamá? No, pero es que Panamá hacía parte de Colombia. Ay, Perú. Sí, pero es que la mitad de Perú hacía parte de Ecuador en esa época. Entonces, sí, inclusive podemos hablar de una parte de Bolivia también. Y en el lado del sur, San Martín, que también lideró lo que hoy sería Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y la parte sur de Bolivia. ¿Listo? Entonces, aquí también tuvimos independencias burguesas, claro. Simón Bolívar era un tipo rico. Simón Bolívar tenía esclavos. A los 12 años era dueño de 15 esclavos y 3 plantaciones de banano y de algodón, que era la plantación más cara que había en el mundo, la de algodón. Y el tipo a los 12 años era dueño de 5 plantaciones. El tipo tenía 15 esclavos al servicio de él todo el día, que lo bañaban, le daban de comer, le limpiaban la cola literalmente, le ponían la ropa y le hacían el cuarto cuando se iba a meter él con las niñas bonitas de la época. El tipo tenía plata. Simón Bolívar, ustedes se dan cuenta, Simón Bolívar nunca lo han pintado, pues como el man que andaba pidiéndole plata a los amigos prestada. Simón Bolívar era un hombre ilustrado, porque hablaba, un hombre de ciencia, hablaba 3 idiomas, 3, 4 idiomas, pero a la vez era un hombre de plata. Simón Bolívar sabía que el futuro de Colombia era el liberalismo. Santander, el amigo enemigo, porque esos como que se llamaban y se odiaban al tiempo. Igual, Santander era de plata. Santander era dueño. ¿Cómo será la plata que tenía? Que hoy 2 departamentos tienen el nombre de él, Santander y Norte de Santander. Y en todos hay tierras que el tipo le dejó a la gente. O sea, el tipo a términos de hoy era dueño de 2 departamentos. Que hagan que era la idea, la plata que tenía. San Martín, en Argentina, el tipo era de mucho, inclusive tendría más plata que el mismo Bolívar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las revoluciones burguesas no la dijo la gente pobre, la dijo la gente rica de su época, pero la hicieron. La siguiente, porque ya aquí ya me están corriendo el tiempo, la siguiente es la Revolución Francesa, que de ella hablamos bastante el año pasado también, ¿cierto?
Creo que la guía 6, 7 y 8 es solamente sobre la Revolución Francesa y el impacto que tuvo para todo el mundo, entre ellas lo que estamos hablando, el hecho de poner al ser humano en el centro de todo, de decir, el hombre es libre ante la ley y es igual que todo el mundo. O sea, no hay diferencia de negros, indios y blancos y pobres y ricos. La Revolución Francesa le dio a la gente la idea de igualdad, libertad y fraternidad. Eran los tres. La igualdad con el color blanco, la libertad con el color azul y la fraternidad con el color rojo. Y por eso la bandera de Francia, que es la primera bandera de un país de todo el planeta, es azul, blanca y roja. ¿Listo? Tanto aquí que si ustedes se dan cuenta, la selección francesa de fútbol parece una selección africana, la mayoría con negros, y uno dice, pero ¿qué son con europeos? ¿Por qué son negros? Respuesta, porque muchos de los jugadores de fútbol de la selección de Francia Inmigrantes, hoy son la mayoría son hijos inmigrantes. son hijos de migrantes que llegaron buscando libertad, igualdad y fraternidad de los lugares que más cercanos a ellos, que es África. Toda la gente que ha muerto en África y todo, pues los hijos ya se vuelven franceses. Lo que pasa aquí en Colombia con los mexicanos, colombianos, estadounidenses, que son colombianos, pero que llaman Mike, que llaman Kevin, que llaman John y viven en Estados Unidos. Y son colombianos que no hablan español. La mamá es colombiana, el papá es colombiano, pero el chino nació en Nueva York, el chino nació en Texas y habla colombiano con los papás y gringo con todo el resto de la gente. Y por eso era la pelea del señor Donald Trump, porque muchos de ellos ya nacen allá y como nacen allá, entonces ya son legales. Llega como una forma de legalizar lo ilegal. Yo me voy ilegal, usted se va ilegal conmigo, tenemos hijos allá, pero nuestros hijos, por el hecho de nacer allá, ya son legales. Entonces los hijos me pueden legalizar a mí, porque como yo ya tengo hijos legales, entonces yo también puedo pasar papeles para decir que mi mamá y mi papá son inmigrantes, pero yo soy legal, entonces por medio de los hijos legalizo a los papás. Y esa es una de las peleas del señor Donald Trump, que dice que los migrantes le quitan el trabajo a los gringos. Y en parte tiene razón. Lo que pasa es que no tiene razón es en la forma tan denigrante en lo que lo hace. Pero digamos que en parte tiene razón. ¿Eso lo vamos a vivir nosotros? Claro que lo vamos a vivir nosotros. Y Colombia tiene que estar mentalmente abierta a esa situación. Colombia hasta hace 10 años exportaba café, flores, droga y pobres. Pero Colombia no importaba inmigrantes. Ahora están llegando a Colombia venezolanos, africanos, ecuatorianos y uno que otro europeo que se viene a vivir acá, porque la vida en Europa está tan cara y va a estar tan caro va a estar tan cara después de esto, de esta cuarentena, que todos nos tenemos que de alguna manera acomodar y ajustar, así como lo dijo la gente de su época, ¿ve? Entonces, eso nos toca empezar a vivir a nosotros. Obviamente tenemos dos opciones, o nos agarramos y nos empezamos a sacar la lengua y a pegarnos entre todos, o aprendemos a vivir en comunidad, que era lo que buscaban en la Revolución Francesa. Y eso es lo que va Profe, a pasar. Dime. María Elsa te dice que no puede, dice, no sé si puede entrar lo que queda de clase, me saca de la clase de sociales, por favor, alguien le avisa, profe. Sí, no, yo le estoy dando ingresar, pero como que no puede entrar. Bueno, igual ya vuelven y quedan 5 minuticos. Aquí ya me dijo que quedan 6 más y con eso ya terminamos. Y por último, la última revolución burguesa, que es la revolución industrial, que ya es una revolución en la cual me genera mi plata. Ahí sí, ella que está recostada exclusivamente en la ciencia. A ella ya no le importa el cambio político, ni el liberalismo, ni la ilustración, sino exclusivamente la ciencia, y la ciencia con fines netamente económicos, producir más, pagar menos, demorarse menos tiempo y obtener más ganancias. Esa es la revolución industrial. Y ahí hablamos de la creación de la máquina de vapor, del tren,
del uso de la madera y después del coque. El coque es un carbón que es una especie de carbón al cual se le inyecta aquí con aire a presión, se le inyecta como rocas minerales. Entonces, eso hace que como el poro del... Ustedes han visto el carbón, ¿no? El carbón se puede partir con la mano cuando uno va a hacer un asado en la casa. Ese carbón, cuando uno lo parte con la mano, él tiene como poritos muy pequeñitos. Lo que hace esta industria es que a esa piedra de carbón le inyectan a presión como, diga usted, metales muy pequeñitos, como aluminio, como cobre, como estaño, a alta presión para que quede incrustado dentro del carbón. Y cuando quede incrustado dentro del carbón, lo ponen a quemar. ¿Por qué? Porque como el metal es más grueso, al momento de quemarse, primero va a durar más quemándose, o sea, va a tener mayor productividad el carbón, pero segundo, la quema de eso va a ser más agresiva, va a ser más fuerte, entonces va a generar más calor. Y como estas máquinas de vapor se movían era por el calor que botaba el vapor, entonces entre más calor haya, más movimiento va a tener la máquina. Y si la máquina lo que hace es darle la vuelta a un palito para que recoja tela, pues va a ser mucho más rápido, va a ser mucha la cantidad de tela que va a recoger en el mismo periodo de tiempo. No es lo mismo poner a 15 chicos una hora, bueno, vamos a recoger este lote de tela que nos acabó de llegar, con la mano, tírela al piso, ahora empieza a recogerla uno a uno, que una máquina que está girando, 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 girando como motor de carro, solamente para recoger tela, pues es mucho más práctico, la máquina no se cansa, la máquina no le da hambre, la máquina no tiene COVID, la máquina, ¿ve? Entonces es mucho más práctico a nivel empresarial tener máquinas que tener trabajadores. Y pues eso va a generar que los trabajadores que quedan, pues se les va a pagar mucho menos. Porque o se ajusta lo que yo le doy o simplemente vaya y busque trabajo en otro lado. Entonces eso va a generar que la revolución industrial, si bien va a traer mucho progreso a nivel económico y a nivel científico y a nivel de plata, como les estoy mostrando acá, pues también va a generar una gran diferencia entre ricos y pobres, entre trabajadores y patrones, entre burgueses y proletarios, que era como que le decía. Burgués, el dueño de la máquina, de la empresa, de la fábrica; proletario, el dueño de su cuerpecito. Entonces, esa va a ser la quinta y última revolución burguesa. Sobre estos temas habla la guía. Y la guía termina con el imperialismo, que es cuando los 6 países industriales más grandes del planeta a final del siglo XIX y comienzo del siglo XX se reparten las tierras de África y de Asia y de Oceanía para América, no, porque América acabamos de hacer la independencia, vean, menos mal nos adelantamos, si no también hubiéramos caído ahí. Se reparten el planeta para sacar mayor metal, para sacar oro, para sacar carbón, para las máquinas de vapor, y una vez no tienen que más repartirse, empiezan las peleas entre ellos para quedarse con la tierra del otro. Y ese es el origen de la Primera Guerra Mundial, que es el primer tema de grado 9 en historia del mundo. Y además ahí empezamos a hablar de la historia de Colombia, como también participó en la Primera Guerra Mundial. Listo, muchachos, entonces eso sería la clase de hoy. Ya dije que queda 1 minuto y medio. No sé si hayan dudas sobre los temas de la guía. ¿Está claro?